La primera línea de 220 kilovoltios se puso en servicio en el Perú en 1965. Han pasado 46 años hasta que se inauguró la primera línea en 500, que fue la línea de Chilca a Caraballo. Entonces, en estos del 2011 a la fecha, que no va 3 años, en realidad se ha avanzado bastante. Tenemos ya 1.400 kilómetros de línea en 500 kilovoltios, que representan casi el 25% de toda la longitud en 220 que tiene el país. En estos momentos en el país tenemos dos características interesantes. La primera es de que tenemos generación prácticamente concentrada en el centro del país y tenemos menos fuentes de generación tanto en el norte como en el sur. Entonces eso hace necesario que esta generación se reparta entre los centros de consumo, que en los últimos años, por ejemplo, se está dando más en la parte sur. Entonces hace falta conectar los centros de consumo con los grandes centros de generación a través de estas líneas de transmisión. ¿Hay una necesidad de transmisión? Sí, venimos de una etapa en la cual muchas de las líneas de transmisión en 220 kilovoltios están teniendo dificultades por la sobrecarga de las líneas, entonces se ha hecho necesario, como en el caso de la línea de Chilca a Caraballo o lo de Caraballo hasta Trujillo, hacer líneas en 500 kilovoltios para aliviar el tema de la demanda y también para mejorar el tema de la tensión o de la calidad de la energía en los extremos de consumo. Porque las ciudades han crecido sin dejar una carretera para la línea de transmisión, sin dejar vías donde podamos llevar el sistema de transmisión de una manera que permita cumplir con la reglamentación del país. Entonces no podemos ir en forma aérea, y si lo haríamos de repente tendríamos que hacer un recorrido muy largo. Pero al margen de cuán costosa sea una u otra alternativa, el crecimiento de las grandes ciudades, caso por ejemplo Lima, Arequipa, Trujillo, el mismo Chiclayo inclusive, que tiene 2 centros de transformación y que ahora solamente tiene una línea 60 que alimenta los 2 centros de transformación, es una necesidad, creo yo, el tema de implementar líneas subterráneas en transmisión. Por el tema de costo, porque el costo está directamente relacionado con el tema de tarifas, hasta cierto punto creo que no debería ser un límite. O sea, creo que no deberíamos buscar agotar las posibilidades aéreas, sino más bien ir concentrando mayor esfuerzo en tratar de hacer instalaciones que le den al medio ambiente un mejor aspecto, que los centros de consumo y los centros de generación se puedan unir de manera más sencilla o de repente de manera más práctica. Yo creo que no habría que llegar a ese punto de decir ya no tengo por dónde ir y tengo que hacerlo subterráneo, y tendríamos que hacer una combinación de ambas cosas, ¿no? Entonces, después tendríamos de repente que nuevamente volver, ¿no?, a soterrar algunos tramos que no lo hicimos. Eso pasa recientemente con algunas variantes que se están haciendo, por ejemplo, en Lima, ¿no?, que ha sido instalaciones aéreas nuevas, pero que van a tener que modificarse porque, bueno, como lo queremos aéreo, entonces no dejamos la posibilidad del subterráneo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que cuando utilizamos un tramo aéreo, prácticamente el espacio lo estamos volviendo particular solamente para la transmisión. Ojo, estamos hablando, hablemos por ejemplo del tema de transporte. Si yo utilizo una gran vía que la puedo utilizar para transporte y llevo por ahí una línea de transmisión, me quedo de repente sin posibilidad de hacer un transporte de un tren eléctrico. En mi empresa, en IM3, procuramos estar siempre a la última en cuanto a ayudas al diseño y al cálculo de caso de líneas de transporte, ya sea subterráneas como aéreas. Evidentemente, estos software que podemos utilizar y que están disponibles en el mercado, pues ayudan y facilitan mucho nuestra labor, siempre y cuando tengamos claro qué es lo que estamos diseñando y cómo o qué significa y qué implicaciones tienen estas herramientas perfectamente aplicados a estos tipos de diseños. Bueno, la diferencia entre
Líneas aéreas y subterráneas, desde el punto de vista económico, tenemos que una línea subterránea en general es mucho más cara, del orden de, y depende de cada instalación y cada caso, del orden de 4, 5, 6, hasta 8 y 10 veces más cara que una línea aérea, a la hora de transportar una misma potencia y una misma distancia. Desde el punto de vista de fiabilidad, también van más penalizadas las líneas subterráneas, las líneas aéreas subterráneas, puesto que los materiales utilizados en principio presentan más problemas a la hora del mantenimiento y en general proporcionan una menor fiabilidad de la instalación. Una línea aérea es una instalación muy robusta, muy fácil o relativamente fácil de mantener frente a la complejidad de una instalación subterránea. Sin embargo, son instalaciones complementarias. Hay zonas en las que sería prácticamente imposible plantearse trazar una línea aérea, como son zonas urbanas. En estos casos, pues la existencia o la posibilidad de montar o construir una línea subterránea es la única solución viable para conectar eléctricamente y transmitir potencia entre dos puntos en zonas urbanas. Por lo tanto, pues bueno, hay que ver este tipo de instalaciones aéreas o subterráneas como algo que se complementa, no como algo que compite entre sí. En principio no se debe plantear la construcción de una línea subterránea o la solución en subterráneo de una interconexión eléctrica de estas características de alta potencia cuando se pueda hacer de forma natural y cumpliendo las legislaciones vigentes en aéreo, porque como ya hemos dicho son las instalaciones aéreas instalaciones mucho más económicas, mucho más fáciles de mantener y de mayor fiabilidad. Por lo tanto, dejaremos las instalaciones subterráneas para casos y situaciones en las que la solución aérea no fuera factible. Hombre, en España, como entiendo que en cualquier otro país a nivel mundial, existen unas restricciones o limitaciones a la hora de pasar por según qué zonas con según qué tipo de instalaciones. Evidentemente, las líneas de transporte de alta tensión, ya sea en su versión aérea o subterránea, pues también tienen sus limitaciones. Por su impacto visual y en cuanto a ocupaciones de espacio, de terreno, las líneas aéreas están sujetas a unas mayores restricciones, como puedan ser paso por lugares o zonas urbanas, y en el que las líneas subterráneas pues aquí también tienen cierta ventaja frente a las aéreas. En este caso, lo habitual, cuando no hay posibilidad de llevar el cemento hasta la posición de la torre y solo poder compactar con terreno, con tierra, lo más habitual es ir a una fundación tipo de parrilla. Con lo cual, en ese tipo de parrilla ya estamos considerando soportar las reacciones tanto a compresión como a tracción de la torre y evitaríamos el compactar con hormigón. Lo más habitual es cuando tenemos un terreno muy arenoso, que suele ser muy blando, ir a la fundación que hemos hablado anteriormente, a la fundación tipo de parrilla. Cuando es un terreno normal o intermedio entre blando, normal y duro, se suele ir a una cimentación con anclaje tipo stab, que es simplemente una prolongación del montante de la torre. Y cuando nos encontramos muy pronto con un terreno rocoso, lo habitual es ir a una cimentación apernada, que esto es que la torre acaba, el montante de la torre acaba en una chapa, normalmente acartelada para reforzar esa finalización, y de esa chapa directamente se meten dentro de la roca unos pernos que se deben calcular evidentemente su profundidad y su métrica para confirmar que esos pernos van a soportar los esfuerzos que la torre requiere. Pues el poste tubular es ligeramente o notablemente más caro que la torre. Habitualmente, bajo nuestra experiencia, el poste tubular se usa para baja tensión, 20-30 kV, o bien electrificación rural. Esto conlleva que con un simple poste, un montaje muy sencillo, un poste muy ligero, con lo cual es muy fácil de trasladar, es muy fácil de montar, incluso prácticamente no necesitas ningún medio mecánico para montar este producto. Pero insistimos en que bajo nuestra experiencia lo habitual es para líneas de baja tensión o electrificación rural, lo que nosotros llamamos distribución, y para tensiones superiores ya lo habitual es ir a torres de celosía, que son económicamente mucho más favorables que los postes para transmisión.